Sin importar la vara que se utilice, firmar a prospectos dominicanos para los equipos de las grandes ligas resulta cada vez más caro. Esto no quiere decir que el jugador recibe una porción mayor del bono. Tampoco el entrenador, si bien aplica un corte mayor. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿O esto aplica justicia a un sistema que distribuye muchos recursos e intervienen muchos actores para conseguir el producto final? Si en 2004 costaba de media pagar $29,272 por un fichaje, 2 décadas más tarde eso ha trepado. Los equipos tuvieron que buscar en 2023 $180,025. Ningún producto se mantiene estático. En economía las cosas suben y bajan, aún se trate de manejo con monedas fuertes. Pero aquí hablamos, señores, de un aumento de un 515% en el valor de un pelotero. Hay que irse un poquito atrás. Cuando comenzó esta ola de millones, hablamos de finales de la década de los 90 para reclutar a prospectos con tipos como Josepan Benjar, Ricardo Arámboles, luego vino Irving Joel Guzmán. Resultaba un poco alarmante que el entrenador recibiera un 30% del bono. Muy cuestionable. Incluso Scott Borra, ese famoso superagente, señalaba mucho a que los prospectos en Latinoamérica pagaban demasiado dinero. El punto es que para llegar hasta ese nivel hubo que hacer grandes inversiones y hubo que intervenir muchos actores. Ese entrenador que antes iba y recogía a los muchachos en una liga, tiene que tener una pensión, tiene que comprar a ese muchacho, pagar un dinero por algo que él no sabe si va a firmar, por algo que es solo proyección. Vienen los gastos de operar un programa, pago de entrenadores, alimentación para atletas de alto rendimiento, utilería, viajes locales como internacionales y una serie de gastos que se sumaron que hacen que el costo sea mucho mayor. Ese 30% sonaba a una alarma, pero cuando empezó a llegar este dinero, entraron los demás actores, empezando por el liguero, el dueño de la liga donde se forma el niño entre los 6, 12, 13 años. Ese trabajador se cansó de ver cómo ese talento que él formaba en la mayor parte del proceso se iba y firmaba por un buen dinero y a él le correspondía poco. Esto generó una crisis entre el liguero y el padre, pero el liguero comenzó a confeccionar los contratos que establecía porcentajes si ese niño se iba. Eventualmente el liguero se convirtió en un promotor. Antes de Nomar Mazara cumplir los 14 años, Iván Novoa, el entrenador que lo ayudó a firmar, lo identificó en la Liga de la Javilla. Entonces esa liga no tenía programa y el jugador se fue. Firmó por $5 millones. La familia podía alegar, bueno, yo pagué mi cuota en la liga y no tengo por qué dar un porcentaje de la firma. Eventualmente, la Javilla se transformó en un programa y de allí han salido decenas de jugadores, algunos de los cuales han firmado por millones de dólares. Pero llega otra figura y es muy importante, es la del padre, que se convirtió en el principal agente del jugador. Por ejemplo, cuando Wander Franco tenía 10 años y Rudy Santín lo vio, enloqueció y se lo quiso llevar de inmediato, a lo que su madre se opuso. Sin embargo, para Santín llevárselo con 12 años, tuvo que pagar $30,000 por el derecho de cobrar el porcentaje. $30,000. Esa cifra ha llegado hasta los $150,000 en algunos casos. Esto ilustra cómo cambió el mercado, cómo el padre se convirtió en ese primer agente. Carlos Mauricio, el padre de Romney, tuvo que salir a explicar cómo se distribuyó el bono de su hijo cuando firmó, a raíz de una serie de comentarios que decían él se había quedado con la mayor parte del dinero. De los 2,1 millones que recibió el infielder petromacorizano, a Carlos Guzmán, quien fuera su entrenador principal, correspondió el 40%. Un 10% fue a parar a una liga donde se formó en el batey alemán. Otro 6% fue a otro preparador que tuvo antes y un 5% a la Dominican Prospect League, la plataforma donde jugó y lo representó en los trámites de la firma. De esos 2,1 millones de dólares que entregó el equipo de los Mets, al jugador le quedaron $819,000.
pero de ese monto había que recortar lo que correspondía al prestamista, ese que se arriesgó a ceder dinero antes de que llegara el de los metros para que la familia vaya resolviendo algunos problemas. Toda esa nueva estructura subió los costos y el dinero para mantener operando el programa sale de los que firman. Un caso extremo con los créditos es el de un prospecto que firmaría por un bono que supera la barrera del $1.000.000 en 2026, reportado por Diario Libre. Su familia accedió a un crédito en la frontera de los $200.000 a principios de 2023. Pero cuando se cruzaron los datos, la familia determinó que a la hora de firmar, al chico le quedarían menos de $50.000 en 2025. Y es que el interés mensual roza los 2 dígitos, pero cuando se tomó el dinero pensaban que era anual. Con los créditos, ese dinero que se entrega tanto al entrenador como a la familia durante el proceso, uno costoso, hasta Scott Bora ha bailado en esa fiesta. Sí, los entrenadores, el béisbol no tiene acceso al crédito y, como cité antes, usted está trabajando un producto que se firmaría dentro de 6 años. Durante todo ese trayecto se necesita un flujo de caja que, si no está en el mercado formal, tienen que acceder a créditos que pueden llegar a tasas de usura. Puede ser una mezcla de ambición o justicia. Lo cierto es que ese talento por el que se paga como si se tratara de un diamante en vitrina tiene detrás a muchos alfareros. Por eso quiebran tantos programas. En una entrevista reciente que ofreció a Diario Libre, Harold Diplan explicó que un programa decente, es decir, un programa que tiene entre 15 a 20 muchachos entrenando, si no tiene firmas que superen los $300.000, es probable que cierre en rojo. Lo decía Enrique Soto en el 2000 a The Washington Post, Víctor Báez en 2006 a Diario Libre y lo repite Cristian Batista. Operar un programa como Dios manda supera los $10.000 mensuales. Al final, el talento que trae un muchacho de fábrica es lo que determinará su valor, es por lo que se pagará. Pero aún para identificar los diamantes que están en la profundidad de la tierra, se requiere de mucha inversión, excavación, pulirlo, un trabajo de alfarería antes de llegar a esa vitrina. Esa cadena tiene unos costos, igual la de la pelota. Ese muchacho que sí que tiene el talento, pero tuvo una madre que lo alumbró, unos padres que lo llevaron a cierta edad, unos entrenadores que continuaron un trabajo que posiblemente la familia no estaba en capacidad de suplirlo. La cocinera, los entrenadores que lo formaron. El sistema de hoy reparte mucho mejor el dinero y hay más dinero. Si un pelotero premium que costaba $300.000 a principios de este siglo y dejaba un 30% a el entrenador, estamos hablando de $100.000. Bueno, ese pelotero premium hoy firma por $1.000.000 y deja un 50%, pero se está quedando con $500.000. En esa cadena, en ese 50% que se descuenta, intervino lo que hubo que pagar por adelantado por él, posiblemente los préstamos, posiblemente la parte que toca a los entrenadores involucrados. Sí, se muerde un pedazo menor del pastel, se reparte más dinero, hay más gentes que tocan. Pero este sistema de reparto, este sistema donde hay más personas involucradas, demuestra que para los jugadores es más conveniente. Si tú dejas que el atleta sea quien reparte el dinero, él entenderá que él es el que se merece la mayor parte y realmente es el que toca la mayor parte. Pero el atleta tiene que estar claro de que por su solo talento no se llegará a conseguir todo ese dinero. Hay que compensar a los diferentes actores.